el rosario que no pudo ser tocado por quienes rompieron sus promesas. ¿Me creerías si te dijera que un simple rosario podría silenciar la voz de alguien para siempre? Enrique pensó que era solo un objeto antiguo, guardado por tradición familiar. Pero lo que no sabía es que el rosario contenía un pacto hecho hacía más de un siglo y que quien rompiera una promesa y lo tocara, pagaría un precio. 2 días después de sostener el rosario, Enrique perdió completamente la voz y empezó a escribir frases en idiomas que nunca había aprendido, frases que nadie podía entender, hasta que descubrieron que lo estaban utilizando como conducto. Pero, ¿por quién o por qué? Si esto ya te puso la piel de gallina, imagina lo que está por venir. Así que deja un like, suscríbete al canal y prepárate para una historia donde hasta el silencio dice más de lo que parece. En un pequeño pueblo rural, donde el tiempo parecía haberse detenido, vivía una familia con profundas raíces en la fe. Durante más de 150 años, custodiaron un objeto sagrado, un rosario antiguo, guardado bajo llave en una oscura caja fuerte de madera, oculto en la capilla de la finca familiar. El objeto estaba rodeado de una historia milenaria, transmitida de generación en generación, pero que con el paso de los años comenzó a caer en el olvido. La leyenda decía que el rosario había pertenecido a una monja que murió en gracia de Dios, y antes de morir lo selló con una promesa, que el objeto jamás podría ser tocado por nadie que hubiera traicionado su fe o roto una promesa espiritual. Pero a las generaciones más jóvenes ya no les interesaban las historias. Las consideraban exageradas, supersticiosas e incluso motivo de burla. Enrique, un pariente lejano, vino a pasar unos días en la casa tras años lejos de la familia. Curioso, exploró las antiguas habitaciones y finalmente encontró la caja fuerte. Desconocía la historia completa ni la advertencia escrita con letras descoloridas en la tapa. Solo las manos puras pueden tocar lo que ha sido sellado por la fe. Enrique abrió la caja fuerte. Vio el rosario, hermoso, intacto a pesar del paso del tiempo, con cuentas oscuras y una cruz de plata. Sin pensarlo 2 veces tocó el objeto. Una ligera sacudida recorrió sus dedos, pero creyó haberlo imaginado. Poco sabía que, años antes, le había hecho una promesa solemne a su abuelo en su lecho de muerte, una promesa que rompió por avaricia e interés propio. 2 días después, Enrique despertó en 1900. Silencio. Literalmente, había perdido la voz. No tosió ni susurró, intentó hablar, gritar, nada. Lo llevaron al hospital, le hicieron pruebas, sin causa física aparente. Los médicos no pudieron explicarlo. Su voz había desaparecido, como si se la hubieran arrancado. El silencio, sin embargo, no era lo más extraño. Unos días después, empezó a escribir compulsivamente. Agarraba cuadernos, bolígrafos, pintalabios. Escribía en las paredes, en los espejos, incluso en su propio brazo. Pero no eran palabras comunes, frases en idiomas que nunca había aprendido, como el latín antiguo, el hebreo y el siríaco. Palabras de oraciones, fragmentos de pasajes olvidados, citas espirituales que nadie entendía del todo. La tía abuela de la familia, una de las pocas que aún respetaban el legado de fe, reconoció algunos de los símbolos. Eran palabras que también estaban grabadas en el propio rosario, pero durante décadas nadie había podido leerlas. Fue entonces cuando decidieron buscar ayuda espiritual. Llamaron a una médium y tras una intensa sesión les dio la revelación. El rosario había sido sellado como guardián de promesas espirituales. Cuando alguien impuro lo tocaba, se convertía en un canal para las voces de otros tiempos. Enrique había abierto un portal y ahora estaba lleno de las almas de aquellos que habían sido traicionados por promesas incumplidas dentro de la línea familiar. La única manera de terminar el ciclo, según la médium, era que Enrique cumpliera su promesa rota o hiciera un nuevo pacto de redención. Incapaz de hablar, fue llevado a la tumba de su abuelo.
Allí escribió laboriosamente una carta de perdón, sellándola con una gota de sangre que brotaba de un pequeño corte en su mano. El aire pareció volverse más ligero en ese instante. Esa noche Enrique volvió a hablar, a medias, pero algo seguía siendo diferente. Durante la madrugada continuó escribiendo. Ahora solo se repetía una frase, con una letra distinta a la suya. Todavía hay quienes no cumplen sus promesas. El rosario fue devuelto a la caja fuerte. Junto a él, la familia dejó una nota manuscrita. No tocar. Las promesas tienen peso. Desde entonces, cada día, antes de la promesa rota, la caja fuerte emite un sonido apenas audible, como si alguien estuviera rezando dentro. Enrique no era un hombre apegado a la tradición. Joven, escéptico y acostumbrado al ritmo frenético de la ciudad, le importaban poco las historias familiares que ocasionalmente escuchaba en reuniones esporádicas. Cuando supo que una parte lejana de su herencia lo llevaría a una vieja casa en el campo, perteneciente a parientes a los que apenas conocía, pensó que sería un viaje monótono más. Poco sabía que estaba a punto de manipular algo que ni siquiera el tiempo se atrevió a borrar. La antigua casa de la familia Ramos era silenciosa, olía a madera vieja y tenía un aire de reverencia que incomodaba a cualquier visitante por razones que no podía explicar. En la sala principal, una estantería ocultaba una pequeña caja fuerte de hierro oscuro, decorada con símbolos religiosos tallados a mano. Enrique, curioso y práctico, no dudó al ver que la cerradura estaba abierta. Abrió la caja fuerte. Dentro, envuelto en una tela bordada a mano y visiblemente desgastado por el tiempo, estaba el rosario. Un objeto sencillo a primera vista, pero con un brillo peculiar en sus cuentas. Enrique, sin saber su historia, sacó el rosario y lo examinó durante unos segundos. Sintió un ligero hormigueo en las manos, casi como una débil descarga eléctrica. Pensó que era estática. Devolvió el rosario a la caja fuerte, cerró la tapa y continuó con su día sin preocupaciones. 2 días después, despertó presa del pánico. Intentó pedir ayuda, pero no le salían las palabras. Estaba completamente ronco. Pensó que podría ser laringitis, tal vez algo neurológico. Corrió al médico, le hicieron pruebas, nada, ninguna causa física, ningún diagnóstico, simplemente había desaparecido la voz. La familia, ya desconfiada, empezó a notar un comportamiento extraño. Henry pasaba horas escribiendo compulsivamente. Paredes, cuadernos, incluso su propia ropa empezaron a cubrirse de símbolos y frases indescifrables. Un día llamaron a un sacerdote. Reconoció pasajes en latín arcaico y hebreo antiguo, idiomas que Henry jamás había estudiado. Todas las frases eran de naturaleza espiritual, súplicas, oraciones, fragmentos de rituales olvidados hacía mucho tiempo. Fue entonces cuando una tía abuela, una de las pocas que aún se tomaba en serio las tradiciones, recordó el rosario. Le contó a Enrique, mediante notas y señas, la historia de aquel objeto, un artefacto sellado por una monja, considerada santa por su fe inquebrantable. Según la leyenda, quien hubiera roto una promesa espiritual jamás debía tocarlo. Enrique, sin saberlo, había hecho precisamente eso años antes, cuando le juró a un tío en su lecho de muerte que cuidaría de los bienes de la familia, pero vendió parte de la herencia para su propio beneficio. La promesa rota despertó algo antiguo, latente. El rosario respondió, no con violencia, sino con exigencia. Una exigencia que había perdurado durante siglos. El silencio de Enrique era el eco de la traición, y sus manos, ahora, eran instrumentos para hacer oír de nuevo las voces olvidadas. A finales de ese mes, la familia se reunió en su antigua casa. El rosario fue envuelto de nuevo en la tela bordada y devuelto a la caja fuerte con una nueva nota pegada en el interior de la tapa. No tocar. Las promesas son eternas. Enrique, aunque aún sin palabras, dejó de escribir compulsivamente.
pero en las noches de luna llena, los papeles que dejaba junto a su cama aparecían garabateados con palabras indescifrables, como si aún hubiera algo esperando a ser cumplido. Enrique no tenía una relación cercana con su familia. Vivía lejos, llevaba una vida ajetreada y tenía poco contacto con sus parientes mayores. Cuando recibió una invitación para visitar la antigua casa de su abuela paterna en el campo, la vio como una oportunidad para descansar. La mansión centenaria resumaba historia y cada rincón albergaba reliquias, fotografías amarillentas y objetos religiosos que recordaban un linaje devoto y disciplinado. Pero lo que no sabía era que su destino ya estaba escrito antes de su llegada. Durante la visita, mientras exploraba la antigua oficina de su bisabuelo, Enrique se topó con una caja fuerte empotrada en la pared, cubierta por un pequeño cuadro que representaba a una monja de mirada penetrante. La llave colgaba curiosamente junto a ella, como si esperara a alguien. Impulsado por la pura curiosidad y sin conocer la leyenda del rosario prohibido, abrió la caja. Dentro, una caja de madera oscura, tallada en forma de cruz y con símbolos desconocidos, contenía un rosario de cuentas antiguas y una cruz de plata ornamentada. Sin dudarlo, la tocó. En el momento en que sus dedos rodearon las cuentas, un escalofrío le recorrió la espalda. Sus manos se entumecieron por unos segundos, seguidos de una ligera punzada en la nuca. Enrique negó con la cabeza, intentando disipar la incomodidad, e ignoró la sensación. Guardó el rosario y cerró la caja fuerte. Para él, todo era una simple superstición. Pero esa misma noche, un extraño silencio se apoderó de la casa. A la mañana siguiente, Henry se despertó sintiéndose sofocado. Intentó gritar, pero no le salían las palabras. Su voz simplemente había desaparecido. Presa del pánico, corrió al espejo e intentó articular sonidos. Nada. Abrió la boca, movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Sus familiares lo llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos no encontraron explicación para su repentino bloqueo vocal. No había lesiones, ni infecciones, ni causas aparentes. El diagnóstico era vago: mutismo psicógeno, un término médico que no explicaba absolutamente nada. En los días siguientes, el comportamiento de Enrique empezó a cambiar. Se volvió más introspectivo, dormía poco y pasaba horas escribiendo en papel, cuadernos e incluso en las paredes de su habitación. Lo más extraño era que escribía en idiomas que nadie entendía. Una tía que estudiaba teología identificó algunas palabras, pasajes en latín antiguo, hebreo arcaico y siríaco, lenguas muertas utilizadas en rituales y textos sagrados olvidados. Escribió frases como «Pactum fractum est», el pacto se ha roto, y «Rede fidem tuam», devuélveme la fe. Su tía, horrorizada, recordó la historia que le había susurrado su abuela. Ese rosario había sido sellado con promesas espirituales y solo quienes tenían almas puras podían tocarlo sin consecuencias. Enrique, por su parte, guardaba un secreto. Años antes, le había hecho una promesa a un primo en el lecho de muerte y la había roto por avaricia económica. Ahora, sin palabras, poseído por palabras que no eran suyas y atrapado en una espiral de mensajes espirituales, Enrique empezó a comprender. Al tocar el rosario, había despertado no solo la maldición, sino la comprensión de un pacto ancestral roto, y esta fue solo la primera consecuencia. 2 días después del incidente, Enrique se despertó sintiéndose extraño. Intentó llamar a su madre, pero no le salían las palabras. No era dolor de garganta, ni ronquera. Era un silencio absoluto, un vacío sofocante llenaba cada intento de articular palabra. Sus músculos se movían, su garganta se contraía, pero no le salía la voz. La desesperación llenaba su expresión mientras gesticulaba inútilmente. La familia pensó que era un ataque de ansiedad. Lo llevaron al hospital y comenzaron una serie de pruebas.
tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, evaluaciones neurológicas y exámenes laríngeos. Todo estaba completamente normal, sin nódulos, sin infecciones, sin explicación. Enrique estaba oficialmente sano, pero mudo. Al principio se comunicaba con lápiz y papel, escribiendo frases cortas para hacerse entender. Sin embargo, con el paso del tiempo, su escritura empezó a cambiar. Letras curvas y elaboradas con trazos inusuales. Escribía sin pensar y ya no eran sus propias palabras. Pasajes religiosos, nombres de personas que su familia no conocía, frases enteras en diferentes idiomas. Una noche, su madre encontró garabateado en la pared del dormitorio: Ego sum vox Prometheum fractarum. Nadie hablaba latín, pero una tía abuela sospechó y buscó la ayuda de un sacerdote local. La traducción era sombría: soy la voz de las promesas rotas. A partir de entonces, la escritura se intensificó. Enrique escribía dormido, con los ojos entreabiertos. Papel, paredes, el espejo del baño, el suelo del pasillo, todo se convirtió en una superficie para mensajes. El detalle más aterrador fue que Enrique nunca había estudiado ninguna lengua antigua. Sin embargo, aparecieron mensajes en hebreo arcaico, griego e incluso siríaco. Expertos consultados confirmaron que algunos pasajes eran oraciones olvidadas o fragmentos de escrituras espirituales que ni siquiera estaban disponibles públicamente. La familia entró en pánico. Los médicos no sabían qué hacer. Un lingüista dedicó días a analizar los escritos y notó que todos compartían una estructura común. Hablaban de lealtad, sacrificio, fe quebrantada y súplicas de redención. Fue entonces cuando la abuela de Enrique, la última guardiana de la historia del rosario, decidió contarlo todo. Reveló que el rosario había sido sellado mediante un ritual realizado por una monja espiritista en el siglo XIX. L'État-Esti, condición era clara: quien rompiera una promesa espiritual y tocara el objeto se convertiría en instrumento para las almas que aún esperaban justicia. Enrique, al romper el pacto hecho años antes con un familiar moribundo, había activado la maldición del rosario. Ahora, el silencio de Henry no era un castigo, sino un intercambio. Su voz había sido tomada para dar voz a quienes habían sido silenciados por mentiras y traiciones. El precio de una promesa incumplida se había convertido en un canal eterno para los lamentos de otras épocas, y eso fue solo el principio, porque, según los registros de la monja, cualquiera que intentara silenciar estas voces sufriría con ellas. 2 días después de rezar el rosario, Enrique se despertó con una extraña sensación de pesadez en el pecho. Cuando intentó decirle buenos días a su primo, no pudo emitir ningún sonido. Intentó toser, carraspear, pero su voz simplemente se había apagado. La desesperación se apoderó de él rápidamente. Pensó que era un ataque de ansiedad, un problema repentino con las cuerdas vocales, pero no sentía dolor, solo silencio. La familia lo llevó de urgencia al hospital. Le realizaron pruebas, una resonancia magnética, una endoscopia, pruebas de audición y de voz. Ningún médico pudo identificar ninguna anomalía física. Todo estaba normal. No había motivo para que estuviera mudo, y esto solo aumentó la inquietud de todos, excepto la de Enrique, que comenzaba a entrar en pánico. Al segundo día sin voz, apareció la primera señal. Garabateó, casi en trance, la palabra promesa en una hoja de papel. Nadie la entendía. Él mismo parecía no recordar haberla escrito. Después de eso, empezó a escribir con más frecuencia. Tomaba hojas de papel al azar, las paredes del baño, incluso servilletas, y en ellas aparecían frases inconexas, a veces completas, a veces interrumpidas. Pero algo llamaba la atención. Las frases no estaban en portugués. Tampoco parecían coherentes con ningún idioma que conocieran en la casa. Una tía mayor, que había sido monja de joven,
reconocía palabras en latín arcaico, palabras como votum, voto, promesa y fides fracta, fe rota, aparecían repetidamente. Enrique nunca había estudiado latín, tampoco sabía nada de hebreo ni siríaco, idiomas que los expertos identificaron posteriormente en los escritos. Reproducía pasajes de oraciones olvidadas, algunas de manuscritos místicos, otras relacionadas con antiguos rituales penitenciales. Parecía como si alguien le dictara la escritura directamente a la mente. Incapaz de expresarse verbalmente, ahora era un canal, un cuerpo mudo, pero con manos poseídas por un recuerdo que no era suyo. Y cada día traía mensajes más complejos, como si la fuente tras la escritura usara a Enrique para revivir fragmentos de un pasado olvidado. Fue entonces cuando una de las tías mayores decidió revelar toda la verdad. Enrique, aún joven, le había hecho una promesa a su abuelo moribundo, la de proteger un símbolo sagrado de la familia. Esta promesa se rompió cuando vendió parte de los bienes heredados sin revelar el resto. El rosario, entonces, era más que un objeto sagrado. Era el sello de ese juramento, aún válido en el ámbito espiritual. El silencio de Enrique no era un castigo físico, sino un reflejo enérgico del peso de su fracaso. Y los mensajes que surgieron fueron voces ancestrales que clamaban por la reparación de la alianza rota. No solo lo castigaban, sino que lo usaban como puente. Un puente entre el mundo de los vivos y el mundo de las promesas olvidadas. El silencio persistente de Enrique ya no era solo un problema médico, era una advertencia. Con cada día que pasaba, la atmósfera de la casa cambiaba. Era como si la presencia de algo invisible se hiciera más fuerte. Las habitaciones parecían más frías. La caja fuerte, incluso cerrada con llave, a veces temblaba levemente, como si el rosario que contenía intentara comunicarse. La escritura compulsiva de Enrique se intensificó. Ya no tenía control. Escribía en las paredes, en las puertas, en las cortinas, frases en idiomas olvidados y símbolos que nadie reconocía. Por la noche se oía el roce de su pluma sobre el papel, incluso antes de que despertara. Desesperada, la tía abuela Rosa, la última del linaje que aún respetaba las tradiciones, decidió actuar. Conocía las historias, los pactos antiguos, y sabía que no era casualidad. Entonces buscó a un viejo amigo de la familia, el padre Miguel, un hombre religioso que también estudiaba manifestaciones espirituales y simbolismo místico. Fue a casa de Henry, sin dudarlo. Al ver las escrituras en las paredes, palideció. Eso es siríaco y eso es copto. Son lenguas de textos sagrados muy antiguos, murmuró. Miguel pasó horas analizando los escritos y anotando pasajes. En silencio, tomó a Rosa aparte y le mostró uno de los textos traducidos. Era una advertencia. Quien rompa el vínculo de lo sagrado será un puente para quienes claman por reparación. El sacerdote comprendió que Enrique se había convertido en un canal. No era solo posesión ni castigo. Era como si voces espirituales de generaciones pasadas usaran a Enrique para manifestarse, buscando justicia o reconexión. El padre Miguel sugirió entonces una sesión de oración con elementos de exorcismo, no para expulsar, sino para comprender. Durante el rito, Enrique cayó en trance. Tenía los ojos abiertos, pero parecía no poder ver. No salían palabras de su boca, pero sus manos escribían. Una carta, larga y fluida en hebreo antiguo. La traducción llegó más tarde. No vinimos a hacer daño, vinimos a recordar. Lo prometido en la luz nunca se desvanece en las sombras. Miguel explicó a la familia que el rosario, como canal sagrado, no solo contenía una bendición, sino también una antigua alianza espiritual. Alguien, generaciones atrás, había prometido algo profundo: mantener la fe y proteger el linaje espiritual. Al romper esta promesa, Enrique se convirtió en el vínculo expuesto, y las voces
Simplemente cobraban el precio de la ruptura. Fue entonces cuando Rosa les reveló algo a todos. Antes de morir, la monja que bendijo el rosario dejó un manuscrito. Dentro contenía una oración para sellar el puente. Se utilizaba para restablecer la conexión entre el mundo espiritual y los vivos, pero solo podía ser recitada ante el objeto y por un miembro puro del linaje. La esperanza se reavivó, pero el ritual requeriría más que palabras. Requeriría arrepentimiento sincero, confesión pública y la disposición a asumir la carga del perdón. Algo que solo Henry podía decidir si aún había tiempo. El silencio que reinaba en la casa de Enrique no se debía solo a la ausencia de su voz. Era como si algo se hubiera suspendido en el tiempo. El ambiente había cambiado. Algunas plantas empezaron a marchitarse sin motivo. El reloj de la sala se paraba a las 23:45 todos los días, y la sensación de una presencia era constante. Ante los inexplicables acontecimientos y la escritura compulsiva de Enrique en lenguas olvidadas, la familia decidió buscar ayuda espiritual. Su tía abuela, que ya había reconocido algunas frases entre los garabatos obsesivos, sugirió un médium muy conocido en la región. Era respetado por tratar con objetos espirituales y casos en los que la herencia energética parecía afectar a los descendientes. A regañadientes, los padres de Enrique accedieron. La sesión se programó para una noche lluviosa de sábado, cuando el cielo parecía pesar sobre la casa tanto como los secretos del linaje. Durante el ritual, el médium encendió un incienso especial y pidió silencio absoluto. Enrique, recostado en el sofá, parecía estar en trance, con los ojos entreabiertos, respirando con calma, pero sin parpadear. Al tocar el rosario con guantes especiales, el médium se puso rígido y comenzó a hablar en voz alta. Este rosario no es un símbolo de fe, es un sello de penitencia, hecho para contener el dolor de las promesas olvidadas. El canal se ha abierto. La voz decía que Enrique no había sido elegido por casualidad, sino porque su linaje requería redención. El espíritu que selló el rosario, según la entidad encarnada, era el de una monja que había sido traicionada por un familiar en el siglo XIX. Ella había bendecido el objeto para que, cada vez que alguien de corazón impuro lo tocara, sirviera de canal para los lamentos de quienes también habían sufrido por promesas incumplidas. El vínculo perdura mientras el dolor no se repare. Escribe lo que se ha borrado de la memoria de los hombres. Escribe en nombres antiguos, pues las palabras aún tienen dueños, dijo la voz. Toda la familia observaba conmocionada, sobre todo cuando Henry, aún con los ojos cerrados, empezó a mover los dedos, como si escribiera en el aire. El médium concluyó la sesión diciendo que la única manera de aliviar el flujo era que Enrique comprendiera el origen de la promesa rota y de alguna manera intentara reconectar esta alianza espiritual. Mientras sea un canal, no será solo su propia alma la que hable, sino el dolor de todos los que han sido traicionados por palabras arrojadas al viento. Se recomendó que el rosario se guardara de nuevo, pero ahora envuelto en una manta roja de oración, y que solo una persona de la familia tuviera la llave de la caja fuerte. Nadie más que ellos debía saber lo sucedido, o la energía se propagaría aún más. La revelación dejó a la familia dividida entre el escepticismo y el miedo. Pero esa noche, por primera vez en semanas, Henry durmió plácidamente, sin escribir, sin moverse. Sin embargo, su tía abuela tuvo un sueño, y en él vio a la monja sentada a los pies de la cama, murmurando una frase en latín que solo ella entendería al despertar. Era una oración, pero no una oración de paz. Era un recordatorio. La promesa olvidada será recordada, siempre. El silencio de Enrique ya no era el mayor misterio. Lo que más perturbaba a la familia era lo que escribía. Viejas oraciones, versos olvidados, palabras en idiomas que ya casi no existían
y todo lo hacía compulsivamente, como guiado por una fuerza invisible. Ante la desesperación, una tía abuela recordó algo que cambiaría el curso de aquella historia. La promesa que Enrique le había hecho a su padre años atrás, cuando estaba al borde de la muerte. En aquel entonces, Enrique había prometido cuidar de su hermano menor y mantener la unidad familiar. Sin embargo, por orgullo e interés propio, se distanció y rompió lazos con su hermano. El incumplimiento de esta promesa, aunque ignorado por él durante años, parecía haber sido el detonante de todo lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando se llamó a una médium local, conocida por tratar casos de obsesión espiritual y karma familiar. En una intensa sesión, en presencia de todos, la médium entró en trance y reveló un mensaje directo. Enrique había despertado una línea kármica al romper un pacto de sangre, y el rosario, sellado durante generaciones, reconoció y reaccionó ante este tipo de traición espiritual. Para cerrar este ciclo, Enrique tuvo que reconectar con la persona a la que traicionó. El perdón no era solo espiritual, sino humano. Incluso sin palabras, Enrique demostró su comprensión. Lo llevaron al campo, donde vivía su hermano. Tras años de silencio y distancia, ambos se encontraron cara a cara. Entre lágrimas, Enrique escribió allí, delante de todos: «Perdóname, lo rompí todo, pero quiero arreglarlo». Su hermano, visiblemente conmovido, lo abrazó. Y algo extraño ocurrió en 1900. Ese momento, Enrique pronunció una sola palabra: «Gracias». Era la primera vez que su voz hablaba desde el día que rezó el rosario. Esa noche, la casa donde se alojaban quedó en completo silencio. Nada de escritura compulsiva, ningún ruido proveniente de la caja fuerte, ninguna oración extraña. El rosario, guardado de nuevo, parecía finalmente dormido. Sin embargo, incluso con el habla parcialmente recuperada, Enrique continuó escribiendo, aunque con menos frecuencia. Mantenía un cuaderno donde anotaba sueños y frases que le venían a la mente al amanecer. Cuando le preguntaron por qué continuaba, escribió: «Algunas promesas retumban más allá del tiempo. Solo puedo garantizar que esta vez las cumpliré todas». La caja fuerte, sin embargo, permanece cerrada, y ahora todos en la familia lo saben. Esta no era una reliquia cualquiera. Era un recordatorio viviente de que, en el mundo espiritual, las palabras tienen peso y las promesas tienen un precio. Tras la entrega simbólica de la carta y la oración en silencio junto a la tumba de su pariente, la familia esperaba con ansias cualquier señal de mejoría en Enrique. Esa mañana fue la primera en días sin ruidos extraños provenientes de su habitación. Por la mañana salió de su habitación con el rostro más tranquilo, aunque sus ojos aún cargaban con una pesadez inconmensurable. Se sentó a la mesa con su familia, los miró a todos y, por primera vez, emitió un sonido, un pequeño susurro. No fue exactamente una frase, pero el esfuerzo fue real. Todos se miraron. Era un comienzo. Durante los días siguientes, recuperó el habla gradualmente. Palabras cortas, frases espaciadas, hasta que un día Enrique dijo con claridad: «Ahora oigo menos voces». Esto le produjo alivio e inquietud a la vez. La esperanza de que lo peor hubiera pasado se desvaneció cuando, esa misma noche, la madre de Enrique despertó con un ruido proveniente de la oficina. Al encender la luz, encontró a su hijo dormido en el escritorio, con docenas de hojas de papel llenas de palabras extrañas, símbolos circulares y oraciones que parecían provenir de otro tiempo. Incluso inconsciente, Enrique continuó escribiendo. Según un especialista, era como si se hubiera abierto una brecha espiritual y se hubiera convertido en un canal parcial, un puente aún activo entre los mundos visible e invisible. A pesar de recuperar parcialmente el habla, el hábito nocturno persistía. No había violencia ni dolor, sino una especie de compulsión suave e inexplicable.
Curiosamente, al amanecer, no recordaba nada, y aún más intrigante, todos los escritos estaban en lenguas extintas o sagradas. Una de las tías, estudiosa del simbolismo cristiano, encontró una cita en una de las hojas que le provocó escalofríos. Era una variante olvidada de una oración de renuncia utilizada por los antiguos monjes del siglo XV, destinada a perdonar pactos rotos. La coincidencia era demasiado perturbadora como para ignorarla. La familia decidió entonces devolver el rosario a su caja fuerte original. Con sumo cuidado, realizaron un nuevo ritual, sellándolo de nuevo con una oración colectiva. Enrique participó en silencio, pero al final pidió un papel y escribió: «Las promesas tienen eco. No las trates como si fueran viento». Desde entonces, solo escribe unas pocas mañanas al año, principalmente el día de la promesa. La caja fuerte permanece cerrada, con el rosario intacto y una nueva advertencia: no tocar. Las promesas tienen peso y se recuerdan. Lo más inquietante es que, incluso sin ser tocadas, algunas noches están marcadas por un leve ruido proveniente de la caja fuerte, como si, al otro lado del antiguo bosque, alguien aún susurrara oraciones que jamás se han olvidado. El ciclo parece latente, pero no terminado, y cada año, en esa misma fecha, Henry permanece despierto, como si supiera que las voces, aunque silenciosas, nunca se han ido del todo. La mañana era inquietantemente silenciosa en la casa. Después de todo lo vivido por Enrique, la pérdida del habla, los mensajes escritos en lenguas olvidadas y el ritual simbólico de la redención, una paz densa parecía haber invadido la habitación. Pero era una paz frágil, como el sonido apagado que precede a una tormenta. La familia, marcada por el miedo y un renovado respeto por el objeto sagrado, decide volver a sellar el rosario en la vieja caja fuerte, como se había hecho durante generaciones. La caja fuerte está cerrada con llave doble, ahora custodiada por dos familiares en 1900 ciudades distintas. La nota que acompaña al rosario, ahora restaurado y escrito en letras rojas sobre papel viejo, simplemente dice: no tocar. Las promesas tienen peso. En los días siguientes, Enrique parecía parcialmente recuperado. Había recuperado el habla, pero su voz sonaba diferente, más ronca, más mesurada. Ya no hablaba mucho, solo lo esencial. Sin embargo, por la noche, incluso dormido, seguía escribiendo. Se despertaba con frases garabateadas en hojas de papel, paredes y espejos. Palabras que ni él mismo entendía. Algunas fueron identificadas posteriormente por los eruditos como versos de escrituras perdidas o rituales sellados por órdenes religiosas extintas. La familia, temiendo por su cordura, considera un nuevo proceso de purificación espiritual, pero el sacerdote al que consultaron lo niega, alegando que no se trata de posesión, sino de canalización. Enrique era ahora como un vínculo espiritual entre el tiempo y las promesas incumplidas, un puente viviente hacia el dolor ancestral. En vísperas del aniversario de la promesa rota, el mismo día que Enrique rezó el rosario, la caja fuerte cerrada emite un ruido, como si alguien rezara dentro, un susurro apagado y rítmico que repite las mismas palabras en latín que Enrique escribió de madrugada. La abuela, ahora una de las guardianas de la llave, reza junto al armario, llorando en silencio. Sabe, algo ha sido sellado, pero no destruido. El perdón puede aliviar la deuda, pero nunca la borrará por completo. Esa misma noche, una vela que llevaba años apagada dentro de la capilla de la casa, se enciende sola. Enrique, con los ojos cerrados, dice en voz baja: aceptó, pero no lo olvidó. Al día siguiente la escritura se detiene. El silencio regresa. La caja fuerte permanece cerrada y la nota se refuerza con otra, esta vez firmada por Enrique. Solo quienes cumplen sus promesas deberían abrirla. La historia se convierte en una leyenda viva entre sus descendientes, una advertencia transmitida de generación en generación. Cada víspera de ese día,
La familia reza junta, no por miedo, sino por respeto, conscientes del peso que puede tener una promesa rota, incluso a través de los siglos. Y siempre, cuando alguien nuevo entra en la familia, se da una única recomendación: nunca toques el rosario, a menos que no tengas nada que ocultar.